En los anales de la historia, pocas figuras son tan altas como Moisés, el líder legendario que dividió el Mar Rojo, sacó a los israelitas de Egipto y recibió los 10 mandamientos sagrados directamente de Dios. Casi todo lo relacionado con su vida estaba bien documentado, pero nadie estaba seguro de dónde se encontraba su lugar de descanso final. Durante miles de años, este enigma continuó atrayendo la atención y provocando reflexión tanto entre eruditos como entre creyentes. Pero, ¿sabes por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Únase a nosotros mientras exploramos por qué el aterrador descubrimiento del cuerpo de Moisés por parte de los científicos lo cambia todo. Número 1. Moisés. Es una historia conmovedora y sentida de un líder que se prepara para dejar al pueblo al que ha guiado durante muchos años. Estos acontecimientos, registrados en su mayoría en el libro de Deuteronomio, revelan cómo se entrelaza el viaje de Moisés y el destino de los israelitas. En estos relatos, vemos a un líder que entiende que su tiempo casi se ha acabado. Utiliza este periodo para ofrecer consejos, obsequios y una visión para el futuro. Al estar al borde de la tierra prometida, Moisés es muy consciente de que no podrá entrar. Esto puede parecer desconcertante, dado que había pasado toda su vida guiando a los israelitas a este lugar donde manaba leche y miel. Sin embargo, Moisés una vez desobedeció las instrucciones de Dios al golpear una roca en Meribá en lugar de hablarle. Como consecuencia, se le informó que nunca pondría un pie en la tierra que durante mucho tiempo había buscado dar a su pueblo, siguiendo el mandato de Dios. A pesar de esto, Moisés dedica sus últimos días a impartir importantes lecciones a los israelitas. Sus discursos, bendiciones, predicciones y repeticiones de la ley están todos meticulosamente registrados en el libro de Deuteronomio. A través de estas enseñanzas, enfatiza la importancia de honrar el pacto con Dios, los peligros de la desobediencia y las recompensas potenciales de una fe inquebrantable. Cuando Moisés se despidió de los israelitas, hizo más que simplemente recitar la ley. Expresó una preocupación genuina por su futuro. Moisés les advirtió repetidamente sobre las tentaciones que les esperaban en la tierra prometida. Entendió que la gente está naturalmente inclinada a sucumbir a tales tentaciones. Les suplicó que reflexionaran sobre su pasado, recordando las maravillas que habían presenciado y el pacto que habían hecho con Dios. Moisés fue más allá de enseñar y advertir. Se tomó el tiempo para bendecir individualmente a cada tribu de Israel. Similar a las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, estas bendiciones sirvieron como predicciones y aspiraciones, ilustrando las características únicas de cada tribu y ofreciendo una idea de su futuro. Al bendecir a cada tribu, Moisés demostró su conocimiento y cuidado de los diversos grupos dentro de la comunidad israelita. Cuando el tiempo de Moisés casi había terminado, Dios le ordenó que subiera al monte Nebo. Desde allí, Moisés pudo contemplar la tierra prometida, un lugar que había anhelado ver. Aunque no pudo entrar, Dios le concedió una vista extraordinaria. De pie sobre la roca, Moisés contempló la extensa tierra que se extendía desde Galaad hasta Dan, hasta el mar occidental, abarcando el Negev y el valle de Jericó. Esta vista panorámica tenía un significado más allá de su belleza física. Simbolizaba la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Fue un testimonio de la confiabilidad de Dios y el cumplimiento de su palabra. Moisés, en sus momentos finales, pudo vislumbrar la tierra que heredarán los descendientes de Abraham. Un conmovedor recordatorio del viaje de fe y perseverancia que los había llevado hasta este punto. Número 2. Torá, Deuteronomio. El quinto y último libro de la Torá, el libro de Deuteronomio, es la quinta y última parte de la Torá, los escritos importantes de la Biblia hebrea. Contiene las enseñanzas de Moisés, sus recordatorios de las leyes dadas por Dios en el monte Sinaí y sus apasionadas conversaciones con los israelitas justo antes de que entraran en la tierra prometida. Pero es Deuteronomio 34 el que lleva el peso de los momentos finales de Moisés y su entierro por Dios. El capítulo comienza con Moisés escalando la cima del monte Nebo, Pisgá, como Dios le ordenó. Esta experiencia en la cima de la montaña es incomparable. Desde allí, Dios revela a Moisés la inmensidad de la tierra prometida, trazando sus fronteras desde Galaad hasta Dan y desde Neftalí hasta Efraín y Manasés. La vista se extiende a través de Judá hasta el mar occidental, incluyendo el Negev,
el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras y Sour. En estos pasajes, vemos que el viaje de Moisés cierra el círculo, desde sacar a los israelitas de Egipto hasta el umbral de su nuevo hogar. Es un momento conmovedor cuando Moisés, de pie en la montaña, contempla la tierra en la que nunca entrará, pero que será la herencia de su pueblo. La vista panorámica desde el monte Nebo tiene más que una simple importancia geográfica, es profundamente simbólica. Representa el cumplimiento de una promesa divina. Dios le había asegurado a Abraham que sus descendientes heredarán esta tierra. Ahora, al mirar a Moisés, Dios reafirma que esta es la tierra que juró dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, hay un aspecto agridulce en este momento. Si bien Moisés puede ver la tierra desde lejos, Dios le dice que no pondrá un pie en ella. Este es un momento conmovedor a considerar. Moisés, el líder que enfrentó al faraón, condujo a los israelitas a través del Mar Rojo, recibió los 10 mandamientos y guió a un pueblo a menudo rebelde a través del desierto durante 40 años. No entrará en la tierra prometida. Las razones de esto fueron explicadas anteriormente en la Torá. Moisés desobedeció el mandato de Dios en Meribá al golpear una roca en lugar de hablarle. Como consecuencia, estaba destinado a ver la tierra prometida, pero nunca a entrar en ella. El relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 es breve, pero profundo. Dice que Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como el Señor había dicho. Dios mismo sepultó a Moisés en un valle de Moab, frente a Bet-peor. Hasta el día de hoy, se desconoce la ubicación de la tumba de Moisés. El fallecimiento de Moisés es único en la Biblia. El texto destaca que fue Dios quien lo enterró, y su tumba sigue siendo un misterio. El capítulo rápidamente pasa de su muerte para alabar las virtudes de Moisés. Declara que nunca ha habido un profeta en Israel como Moisés, que conoció al Señor cara a cara. Esta frase capta la relación especial que Moisés tenía con Dios, marcada por la comunicación directa, la confianza profunda y la revelación divina. El pasaje no se detiene en la reacción de los israelitas ante la muerte de Moisés, en cambio, se centra en honrar su legado. Las cualidades excepcionales de Moisés como profeta y su relación íntima con Dios lo diferenciaron de todos los demás. Número 3. Tumba de Moisés. La importancia teológica del lugar de entierro desconocido de Moisés y el enigma que rodea la ubicación de la tumba de Moisés ha provocado varias interpretaciones, cada una de las cuales ofrece ideas y lecciones teológicas únicas. Una explicación ampliamente aceptada sugiere que la tumba escondida sirve como precaución contra la adoración de dioses falsos. A Moisés se le atribuyó inmenso poder, autoridad y milagros. Existía la preocupación de que los israelitas o las generaciones futuras pudieran venerar su tumba hasta un punto que pudiera restar valor al principio central del culto monoteísta, dirigiendo la atención únicamente a Dios. Al ocultar el lugar de descanso de Moisés, Dios se aseguró de que, si bien se respetaría su memoria, no eclipsaría la adoración de Dios. Subraya la importancia de la devoción monoteísta, donde la atención se mantiene firmemente en Dios y no en cualquier figura humana, sin importar cuán significativo sea su papel en la historia. La tumba escondida sirve así como un recordatorio de la necesidad de mantener la pureza del culto y de evitar idolatrar a los seres mortales, redirigiendo la reverencia y la adoración únicamente a lo divino. Otra perspectiva fascinante considera que la relación única de Moisés con Dios es diferente a la de cualquier otra persona. El hecho de que Dios enterró personalmente a Moisés demuestra la extraordinaria cercanía y la naturaleza especial de su vínculo. Este acto añade profundidad al carácter de Moisés, retratándolo no solo como un profeta, sino también como un amigo de Dios. Además, existen interpretaciones religiosas respecto a que Moisés vislumbra la tierra prometida sin poder entrar en ella. Este evento simboliza varios temas, como la importancia de la fe, la obediencia y las consecuencias de desviarse del camino de Dios. Algunos expertos creen que la falta de entrada de Moisés a la tierra prometida es significativa porque resalta su papel como líder visionario, guió a los israelitas a su destino, pero no participó personalmente en él. Esta perspectiva enfatiza el desinterés y la dedicación de Moisés, subrayando la importancia de cumplir el propósito de uno, incluso si no se logra el resultado deseado.
Desde un punto de vista religioso, el lugar de enterramiento escondido de Moisés y el misterio que lo rodea incitan a una reflexión profunda. Ofrece información valiosa sobre la fe, la adoración y la relación entre las personas y Dios. Además, la vista de Moisés desde el monte Nebo puede verse como una metáfora del esfuerzo perpetuo de la humanidad por alcanzar las promesas de Dios, pero que siempre se queda corta. Esta perspectiva añade una cualidad humilde al legado de Moisés, retratándolo como un modelo a seguir de servicio desinteresado, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones inherentes de la existencia humana en el contexto más amplio de la historia. La muerte desconcertante de Moisés sirve como un vínculo crucial entre el éxodo de Egipto y el viaje de los israelitas a Canaán. Moisés simboliza la liberación de los israelitas de Egipto y su estancia en el desierto. En contraste, Josué representa el cumplimiento de la promesa de Dios y los conduce a la tierra prometida. Las perspectivas teológicas ven esta transición como un testimonio del plan continuo de Dios, donde el papel de cada individuo, sin importar cuán significativo sea, contribuye a una narrativa más amplia sobre las intenciones de Dios. Los investigadores históricos, los científicos y aquellos interesados en los estudios bíblicos están naturalmente intrigados por el misterio del lugar de enterramiento de Moisés. Muchos han intentado localizar evidencia física de su tumba, reconociendo su importancia para las creencias religiosas y la fascinación por la precisión histórica. Esta curiosidad refleja un interés más amplio en comprender el pasado y las historias fundacionales que dan forma a las identidades religiosas y culturales. A pesar de la pasión y dedicación invertidas en la búsqueda, el misterio del lugar de enterramiento de Moisés sigue sin resolverse. La búsqueda para encontrar su tumba continúa sin que aún se haya descubierto una respuesta definitiva. Número 4. Legislador de Israel. Moisés es muy respetado por los judíos de hoy por su papel como legislador de Israel. A lo largo de los 4 libros, presenta varios conjuntos de leyes que son parte integral de la tradición judía. El primer conjunto de leyes se conoce como Código del Pacto, que describe los términos del pacto que Dios ofreció a los israelitas en el monte Sinaí. Esto incluye los famosos 10 mandamientos, que se encuentran en Éxodo 20, 1-17, así como el libro del pacto, detallado en Éxodo 8 y 22 a 11 y 19. El libro de Levítico contiene un segundo cuerpo de leyes, mientras que el libro de Números introduce otro conjunto de leyes. Finalmente, el libro de Deuteronomio también contiene leyes importantes promulgadas por Moisés. Tradicionalmente, a Moisés se le ha acreditado como el autor de estos 4 libros y del libro del Génesis. Juntos, estos 5 libros forman la Torá, que es la primera sección de la Biblia hebrea y tiene una inmensa importancia en las prácticas religiosas y culturales judías. Número 5. El papel de Moisés. El papel de Moisés en la promulgación de estas leyes ha solidificado su legado como figura central en la historia y las enseñanzas religiosas judías. Desde el punto de vista histórico y actividades arqueológicas, el misterio que rodea al lugar de descanso final de Moisés ha captado el interés de historiadores, arqueólogos y entusiastas de la Biblia. La intersección del significado religioso y la curiosidad histórica ha impulsado numerosos esfuerzos para descubrir evidencia tangible del lugar de enterramiento de Moisés. A pesar del fervor y la dedicación de estos esfuerzos, la búsqueda sigue sin ser concluyente, dejando el misterio sin resolver. Desde una perspectiva histórica, la falta de registros contemporáneos más allá de los relatos bíblicos hace que la verificación de los acontecimientos de la vida de Moisés, incluidos los detalles de su entierro, sea cuestionable. La Torá, si bien es un texto religioso fundamental, no siempre se considera una fuente histórica primaria en el sentido tradicional. Sus narrativas, ricas en contenido teológico y enseñanzas morales, a menudo carecen de los marcadores geográficos o temporales detallados que buscan los historiadores y arqueólogos. Este contexto complica los esfuerzos por determinar la ubicación exacta del monte Nebo, donde se cree que murió Moisés. Si bien un sitio en la actual Jordania se reconoce tradicionalmente como el monte Nebo y es venerado como tal, la evidencia arqueológica definitiva que vincule este sitio con Moisés sigue siendo difícil de alcanzar. A pesar de numerosas excavaciones y estudios realizados en esta zona y sus alrededores, no se ha desenterrado ninguna evidencia tangible directamente asociada con Moisés. Por lo tanto,
El misterio del lugar de entierro de Moisés persiste, dejando a historiadores y arqueólogos con un enigma intrigante, pero sin resolver. La búsqueda para descubrir el lugar de enterramiento de Moisés se complica por la postura protectora de muchas comunidades religiosas. Los sitios que se consideran de importancia espiritual a menudo están protegidos de una exploración arqueológica extensa. Esta actitud protectora, impulsada por la reverencia y el deseo de preservar la santidad, puede limitar la profundidad de los esfuerzos arqueológicos. Además, los vastos y variados paisajes descritos en los relatos bíblicos presentan un desafío formidable. El terreno que atravesaron Moisés y los israelitas abarca diversos entornos, cada uno de los cuales plantea obstáculos arqueológicos únicos. Factores como las arenas movedizas, la erosión y los asentamientos humanos a lo largo de milenios complican aún más los esfuerzos por localizar un sitio que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Si bien la búsqueda del lugar de entierro de Moisés se ha abordado con rigor científico y pasión espiritual, es importante reconocer la influencia de creencias y prejuicios personales. A lo largo de la historia, varios exploradores han afirmado haber encontrado pistas o marcadores que indican la proximidad a la tumba de Moisés. Sin embargo, estas afirmaciones, a menudo basadas en evidencia anecdótica o conexiones históricas débiles, no han resistido un escrutinio académico riguroso. La combinación de motivos científicos y espirituales en la búsqueda del lugar de sepultura de Moisés subraya la complejidad y sensibilidad del esfuerzo. Número 6. Elías. La conexión entre la transfiguración y Elías es un evento significativo en el Nuevo Testamento que involucra a Jesús, Moisés y Elías. Este evento no solo subraya la importancia de Jesús para los cristianos, sino que también invita a la contemplación de las conexiones entre sus historias y los significados religiosos ocultos dentro de la escena. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la transfiguración tuvo lugar cuando Jesús, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, subió a una montaña alta. Al llegar a la cumbre, se produjo una transformación notable. El rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante. Entonces, aparecieron Moisés y Elías junto a él, entablando una conversación. Pedro, asombrado por la escena, sugirió construir 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Sin embargo, antes de que se pudiera tomar alguna medida, una nube brillante los envolvió, y la voz de Dios proclamó que debían escuchar a Jesús. Cuando la nube se disipó, dejando a Jesús solo, Él ordenó a sus discípulos que no revelaran lo que habían presenciado hasta después de su resurrección. El evento de la transfiguración tiene significados profundos, particularmente en su representación de Jesús como el cumplimiento tanto de la ley mosaica como de las palabras de los profetas, encarnados por Moisés y Elías, respectivamente. Moisés, conocido como el legislador, y Elías, el profeta, son figuras centrales de la herencia hebrea. Su presencia junto a Jesús resalta su papel fundamental como puente entre la ley mosaica y la tradición profética, marcando el comienzo de un nuevo pacto. La presencia de Moisés es especialmente significativa debido al misterio que rodea su muerte, ya que se dice que Dios lo enterró directamente. Esto ha llevado a varias interpretaciones, una de las cuales sugiere que el regreso de Moisés durante la transfiguración confirma su vida eterna y su lugar único en los reinos celestiales. Significa su conexión especial con Dios, lo que sugiere un estado divino más allá de una vida futura normal. La participación de Elías añade otra capa de importancia. Si bien la Biblia registra la inusual muerte de Moisés, se dice que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ambas figuras, conocidas por sus vidas extraordinarias, representan individuos que trascendieron los límites normales de la vida y la muerte, acercándose a Dios. Su aparición conjunta en la transfiguración subraya sus roles únicos como maestros y profetas que estaban, excepcionalmente, cerca de lo divino. En esencia, el evento de la transfiguración retrata a Jesús como la culminación de la ley y los profetas, cerrando la brecha entre el antiguo pacto y el nuevo. La presencia de Moisés y Elías enfatiza el papel fundamental de Jesús en el cumplimiento de profecías antiguas, y el establecimiento de una nueva era de comprensión y cumplimiento espiritual. Número 7. Tradiciones e interpretaciones. En la literatura rabínica,
que es una vasta colección de pensamientos judíos que abarca siglos. Existen ricos comentarios e interpretaciones de la Torá y sus historias. Entre ellas, la historia de Moisés, su vida, su liderazgo y, en particular, su misteriosa muerte, ha sido objeto de profunda contemplación. Explorar este conjunto de trabajos revela capas de comprensión y perspectivas que iluminan el significado de la tumba perdida de Moisés en el pensamiento judío. Un punto focal en la exégesis rabínica es la representación única de Dios enterrando a Moisés. Esta representación se destaca por su descripción de la participación directa de Dios en los ritos finales de un ser humano. El Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, y el Midrash, una colección de comentarios, ofrecen ideas sobre esta descripción. Interpretan el acto de Dios de enterrar a Moisés como la culminación de la relación especial entre Dios y Moisés, una relación tan íntima que se asemeja a la de un padre que entierra a su hijo. Esta participación personal de Dios garantiza que el entierro de Moisés se lleve a cabo con la máxima santidad. La tumba oculta de Moisés a menudo se considera una salida adecuada para un hombre que tenía comunicación directa con Dios. Otra interpretación sugiere que la ausencia de un gran mausoleo o de un lugar de entierro conocido refleja la humildad de Moisés a pesar de sus notables hazañas. La Torá lo describe como la persona más humilde del mundo. Esta interpretación retrata a Moisés como un líder, que desvía la gloria de sí mismo hacia Dios. Algunas discusiones rabínicas de interpretaciones más místicas, ciertas tradiciones dentro del Midrash, sugieren, no murió en el sentido habitual, sino que fue llevado al cielo, similar a Elías. Si bien no es universalmente aceptado, este punto de vista añade un elemento místico a la partida de Moisés, sugiriendo una trascendencia más allá de la mortalidad ordinaria. Otra reflexión profunda del pensamiento rabínico se relaciona con el anhelo de Moisés de entrar en la tierra prometida. Solo se le permitía verlo de lejos, pero no poner un pie en él. Esto se interpreta simbólicamente una representación del anhelo perpetuo del alma judía de cercanía a Dios, una sed profunda e insaciable de una conexión, que siempre se busca, pero que nunca se logra plenamente en la vida terrenal. Número 8. La montaña de Nebo. La historia de Moisés y los israelitas está profundamente entrelazada con el monte Nebo. También conocido la Roca de Nebo, ubicado en la actual Jordania. Este hito geográfico tiene una gran importancia y ofrece una vista panorámica del Mar Muerto. El valle del río Jordán, Jericó en días despejados, incluso Jerusalén. Para Moisés, el monte Nebo no fue una cumbre más en sus viajes, sino que simbolizaba la culminación de su tarea terrenal. Según el libro del Deuteronomio, Dios ordenó a Moisés que ascendiera al monte Nebo, específicamente a la cima del Pisga. Desde este punto de vista, Moisés contempló la totalidad de la tierra prometida, la herencia divina prometida a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. A lo largo de la vida de Moisés, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente hasta su liderazgo durante el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, la recepción de la Torá en el monte Sinaí y la guía de los israelitas a través de las dificultades de 40 años en el desierto, el monte Nebo fue un punto final conmovedor. Fue aquí, donde Moisés pudo reflexionar sobre su viaje, sus logros, su anhelo incumplido de entrar en la tierra prometida. El viaje de Moisés había sido arduo, el monte Nebo marcó la última parada de este viaje. Como pastor de los israelitas, Moisés pudo ver las abundantes tierras de la tierra prometida, pero sabía que nunca pondría un pie en ellas. Moisés estaba solo sobre la roca, contemplando la vasta extensión de tierra, que había sido el sueño de generaciones de su pueblo. La incertidumbre, que rodea el lugar de su entierro, se suma a la mística del monte Nebo. Es intrigante considerar que tal vez Dios eligió el monte Nebo solo un lugar, para que Moisés viera la tierra prometida, sino también un lugar de descanso apropiado para su fiel siervo. Encaramado en lo alto de la montaña, Moisés habría tenido una vista imponente de la tierra prometida, pero aún así estaría envuelto en el misterio divino. Durante siglos el paradero de su tumba siguió siendo un enigma sin resolver, que resonó en los anales del tiempo. El misterio del entierro de Moisés suscitó un ferviente debate entre eruditos fieles, pues algunos creían que la naturaleza clandestina de su sepulcro era un acto deliberado, un decreto divino, para disuadir la idolatría, defender la pureza del culto monoteísta.
Fue un testimonio de la supremacía del mensaje sobre el mensajero, una piedra angular de la fe para muchos. Sin embargo, otros vieron la tumba escondida de Moisés como un símbolo de su incomparable comunión con lo divino. Para ellos, era una afirmación sagrada de su vínculo único con Dios, un vínculo forjado a través de una fe inquebrantable, una confianza profunda, una reverencia mutua. En el corazón de este antiguo valle, entre los susurros del viento, los secretos de las arenas, el misterio del entierro de Moisés fue la prueba del poder perdurable de la fe y de los caminos inescrutables de lo divino. ¿Pero por qué crees que Dios mismo enterró a Moisés de manera clasificada? Número 9. El análisis comparado. El misterio de dónde fue enterrado Moisés no es el único relato desconcertante de la historia religiosa. Muchos líderes religiosos venerados, conocidos por sus enseñanzas sabiduría, también tienen lugares de entierro, que permanecen ocultos, son motivo de debate. Comparar a Moisés con estas figuras nos ayuda a comprender más sobre las creencias religiosas, las historias y la importancia de los lugares de enterramiento en nuestros recuerdos compartidos. Tomemos como ejemplo al profeta Mahoma. Si bien su tumba en Medina es bien conocida y respetada por los musulmanes de todo el mundo, su entierro fue sencillo, en consonancia con las enseñanzas islámicas, que desalientan la admiración excesiva de las personas. Este enfoque en sus enseñanzas más que en su persona es similar a la tumba escondida de Moisés, que impide la adoración de ídolos. De manera similar, cuando Buda falleció, su cuerpo fue incinerado, sus restos fueron divididos entre varios monarcas, que los consagraron en monumentos llamados estupas. Esta dispersión de reliquias, como el misterio del entierro de Moisés, extiende lugares de respeto, destacando las enseñanzas de Buda sobre su forma física. En la tradición cristiana, el lugar de enterramiento del apóstol Pablo es motivo de debate, mientras que la Basílica de San Pablo fuera de los muros en Roma afirma tener su tumba. Otras teorías y tradiciones locales sugieren diferentes ubicaciones. Esta incertidumbre en torno a su entierro, como el enigmático final de Moisés en el monte Nebo, añade un aire de misterio a su historia. Estas historias nos muestran que las formas en que honramos, recordamos a los líderes religiosos pueden variar. Lo que permanece constante es la importancia de sus enseñanzas y el impacto que tienen en nuestras creencias, tradiciones. La historia del Bab, figura central de la fe Bahá'í con acento, ofrece otro paralelo fascinante. Aunque su lugar de descanso final en el Monte Carmelo en Haifa es ahora un lugar importante para los peregrinos, el viaje de sus restos estuvo lleno de secreto peligro. Después de su ejecución en Persia, sus restos fueron trasladados de contrabando a Tierra Santa, lo que refleja una lucha entre esconderse, para protegerse del daño, mostrar reverencia. Esta lucha se hace eco del entierro oculto de Moisés, destinado a evitar una posible adoración de ídolos. Estas figuras, fundamentales para sus religiones, comparten similitudes interesantes con Moisés. El misterio, que rodea sus lugares de descanso final, tiene varios propósitos. En primer lugar, enfatiza que sus enseñanzas y principios son más importantes que sus formas físicas. Al descentralizarlo, oscurecer sus lugares de entierro, la atención se mantiene en sus enseñanzas, principios, mensajes divinos, en lugar de en la adoración personal. Este paralelo nos muestra que entre diferentes religiones, la forma en que honramos, recordamos a nuestros líderes espirituales puede variar. Sin embargo, lo que permanece constante es la importancia de sus enseñanzas y el impacto que tienen en nuestras creencias, prácticas. Número 10. El impacto cultural. La historia de Moisés se ha entretejido profundamente en nuestra cultura, apareciendo en diversas formas de arte, escritos, debates culturales. El misterio de su lugar de enterramiento ha inspirado a artistas, escritores, pensadores, permitiéndoles profundizar en temas como el misterio, la divinidad, el liderazgo, la naturaleza fugaz de la vida. Una imagen poderosa, que a menudo se representa en el arte, es la de un Moisés anciano, de pie en la cima del monte Nebo, contemplando la lejana tierra prometida. Este momento, capturado por muchos pintores, transmite una mezcla de emociones, felicidad, anhelo, simbolizando el final del viaje terrenal de Moisés, con el telón de fondo de la presencia eterna de Dios. Esta imagen resalta temas de sacrificio, liderazgo, del peso del destino. La literatura, con su vasto alcance, ha profundizado aún más en la narrativa de Moisés,
poetas, novelistas, dramaturgos han contemplado, significa para un líder guiar a su pueblo hacia su destino, pero no poder participar en él mismos. La ausencia de un lugar de enterramiento conocido para Moisés añade otra capa de intriga, permitiendo a los escritores explorar el límite entre lo conocido y lo desconocido. El concepto de un líder, que es a la vez inmensamente grande e increíblemente humilde, sirve como una poderosa metáfora del indomable espíritu humano. Esta dicotomía invita a profundas reflexiones sobre el liderazgo. El sacrificio, la condición humana. Además de las formas de arte y literatura tradicionales, la historia de Moisés también ha dejado su huella en los medios modernos, como el cine y el teatro. Estos medios a menudo exploran la vida temprana, los momentos finales de Moisés, a través de la narración visual, equilibrando la grandeza de su viaje con momentos íntimos de introspección, duda y revelación. El perdurable misterio, que rodea el entierro de Moisés, ha sido retratado de varias maneras, desde representaciones simbólicas hasta búsquedas en la vida real de su elusiva tumba. Esta continua fascinación por Moisés, las preguntas sin respuesta sobre su entierro sirven como testimonio del atractivo atemporal, la complejidad de su historia,